Bueno, yo puedo decirte, yo vengo del Estado de México, ¿no? O sea, y vengo de un municipio en el que el proyecto cultural era absolutamente limitado, ¿no? Eh, no hay, bueno, en aquellos años, ¿no? Que era en el municipio de Texcoco, este, no hay un proyecto cultural en el que hubiera consolidado algo respecto a de entrada no había un proyecto cultural que se hubiera consolidado respecto a la identidad del municipio para empezar, ¿no? Entonces, cuando llegaba alguien, por ejemplo, a mí me tocó en aquellos años que llegaba alguien y quería hacer un proyecto de historieta, para lo de ecología, ¿no? Para lo de reciclaje y todo eso. Resultan ser temas que a veces pues, tienen un esquema muy establecido respecto a los límites que se van a tocar, ¿no? O sea, tiene que ser la gente buena haciendo esto. O sea, el problema, la clase, la manera en la que vamos a abordar estas problemáticas va a estar determinada siempre por, digamos, una institución. Y esa institución pues va a tener que estar, va a tener bien establecidos sus parámetros, ¿no? Y es algo con lo de lo que tú estás hablando, que pues resulta ser más algo meramente didáctico, hacer una lectura más profunda de la realidad, ¿no? Y entonces nosotros nos vamos quedando con eso. O sea, no hay matices al momento de establecer estas problemáticas, porque estas problemáticas se están abordando desde un punto de vista institucional. Entonces, cuando yo, pues, al menos en mi trabajo, que es de manera muy personal, ¿no? Lo hago siempre lo hago siempre tomando cierta distancia, pero, o sea, a- al final del día nos estamos involucrando desde el lugar en el que estamos. Y desafortunadamente la historieta institucional, como tú les dices, que es más y demás de como de información, como didáctica, desafortunadamente es muy, ocupa recursos muy limitados para expresar ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la historieta a veces, termina siendo, ¿cómo se diría? Termina abordando tanto su esquema didáctico que deja detrás todas las problemáticas y todas estas cuestiones que debería abordar de manera más profunda. Y esto se ve, pues, desafortunadamente en mucha historieta, que se hace por parte del gobierno, ¿no? Por parte de las instituciones, por parte de la SEP, etcétera, ¿no? Yo pienso que, para empezar, todo lo que hacemos al dibujar, historieta, cartón político, caricatura, todo es representación, todo es una interpretación de la realidad y es una representación de esa realidad. Pero en toda representación, toda, incluso la más inclusiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Toda representación conlleva cierta historia de violencia, tiene cierta violencia simbólica. Me refiero, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, estás mencionando esta cuestión de la historieta de los cartones políticos, está representando algo, ¿no? Y esta representación, pues, tiene un sesgo muy fuerte respecto a desde dónde se está haciendo. Efectivamente, como dices, hay una crítica social, ¿no? En la historieta, en los cómics, o sea, todo cómic conlleva cierta crítica social porque es una postura que se toma desde el autor. Pero ese autor está hablando de un lugar y un tiempo determinado. Y las herramientas que ese autor tenga para interpretar esa realidad va a generar cierta representación. Por ejemplo, bueno, no sé si me puede como que extender, ¿Sí? pero por ejemplo podría decir, hace como unos meses, ¿no? Se dio la noticia de que en Oaxaca se prohibía la venta y distribución, o no, nada más la venta, perdón, la venta a menores de edad de productos chatarra, ¿no? Evidentemente esta clase de información
se vuelve coyuntural, porque nosotros venimos de un momento, de un tiempo, de un espacio en el que estamos acostumbrados a que se den ciertas dinámicas. Entonces, cuando se prohíbe esto, nuestra percepción es, pues nuestra percepción es desde nuestra moral, ¿no? Porque nosotros a nosotros nos parece una decisión completamente moral, ¿no? Es bueno. Entonces, quien rompe ese esquema, digamos, moral, quien rompe esa moralidad, pues es alguien que está en contra del progreso, pero no conocemos realmente las condiciones en las que se dan estas dinámicas. Entonces lo que hacen esas representaciones en los cartones, en las historietas, en todas estas representaciones gráficas, pues es utilizar ciertos recursos que no están en contacto completamente con la realidad. ¿No? Y yo creo que como docentes, pues yo creo que se han encontrado muchas veces con esa clase de situaciones, ¿no? En el sentido específicamente de la alimentación, ¿no? Que es que es la distribución que hay de estos productos y todo, pero es parte de toda una cadena. Sin embargo, al momento de hacer estas representaciones gráficas, solemos condenar a quienes no están de acuerdo con esta, o bueno, no es que no estén de acuerdo, sino que están rompiendo con esa imposición moral, ¿no? La comida chatarra es mala, pero en mi representación gráfica voy a dibujar a gente sin conocer, más bien no sin conocer, pero voy a condenar a cierto sector a partir del estereotipo, de la ridiculización, de la incongruencia, ¿no? Y entonces yo creo que en la caricatura, en todos estos aspectos, en la caricatura y en la misma historieta, ¿no? Estamos enfrentándonos contra esas representaciones que deshumanizan y que no toman distancia para analizar ciertos problemas. Creo que tiene que ver un poco con la cuestión de que constantemente se están dando coyunturas, ¿no? No hay tiempo para analizar, estamos en un constante update, ¿no? ¿Cómo se diría en español? Como en una constante actualización, ¿no? Y yo creo que como docentes pues, se pueden dar todavía más cuenta, ¿no? Porque se les están diciendo, actualicen en este sentido su espacio de trabajo, actualicen sus métodos de trabajo, ¿no? Sus métodos de enseñanza y estamos en constante, no hay una finalización, ¿no? Y esto se traslada al momento de que nosotros como dibujantes, como ilustradores, como narradores gráficos, ¿no? No contamos ya con la herramienta ni con la distancia para hacernos cargo de de ese análisis. Porque la coyuntura de hoy ya no es la misma de mañana, ni va a ser la misma de pasado mañana. Y en la siguiente semana nos van a decir que no es cierto, porque resulta que este político no dijo eso, dijo esta otra cosa, ¿no? Y entonces eso lo que produce es un ruido enorme, ¿no? Que no permite un análisis crítico de una realidad. Entonces, ¿cómo le haces para poder como centrar tu trabajo? O sea, agarrar y decir, bueno, mi postura con el ejemplo que estás poniendo, mi Ujú. postura con la comida chatarra es esta. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que hago yo? Lo que hago yo es que cuando yo veo todo esto necesito como tomar unos pasos para atrás, ver qué es lo que ver qué es lo que está diciendo todo el mundo y entender más o menos qué es si la gente, digamos, está de acuerdo en que es bueno condenar a la gente, digamos, por las decisiones que toma, entonces ahí hay algo, porque la caricatura no, personalmente no se puede tomar esa postura. La caricatura, o bueno, la caricatura, la ilustración, la historieta, todo lo que sea, necesita tomar cierta distancia y analizarlo desde nuevas perspectivas. Porque si te fijas, como te lo decía al principio, estamos hablando desde un cierto lugar, un cierto tiempo y un cierto espacio que va a estar determinado por una ideología dominante, por las dinámicas de producción, por lo que tú quieras, ¿no? Como te lo decía, o sea, por los parámetros institucionales, ¿no? Entonces necesitamos, o al menos yo lo hago, ¿no?
nuevas perspectivas, necesitamos tomar como un poquito de distancia, como tomarnos un tiempo, ¿no? Yo creo que es lo esencial, pero como te digo, es un poco complicado porque la coyuntura es constante, ¿no? Lo de hoy, el día de mañana ya no es. Y la siguiente semana ya tienes una perspectiva completamente distinta. ¿Por qué? Porque no hay una decodificación de esa información. Porque ya no necesitamos una caricatura que venga y nos diga y se burle de la gente que cambió su voto por la tarjeta Soriana. Ya es inservible, ya no lo necesitamos. Porque desafortunadamente ahora está ocurriendo lo mismo con esta nueva administración. Necesitamos entender las dinámicas en las que se está dando esto y plantear nuestra crítica hacia eso, ¿no? Yo lo que veo es que, por ejemplo, sí, no sé, no quisiera sonar así muy acá, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho la teoría marxista, ¿no? Entonces, en la ideología alemana, yo me clavé mucho con una cita de Marx y Engels, en la que hablan de los pintores. Entonces, entonces hablan de Rafael, ¿no? Para que el talento de Rafael llegue a cierto nivel, pues, el país en el que él está, las condiciones materiales en las que él se desarrolla, deben de cumplir con ciertos aspectos. O sea, el arte, asumiéndolo como a la práctica de dibujo, de literatura, de todo esto, ¿no? O sea, en general, ¿no? El arte es el resultado de la división social del trabajo, de las condiciones materiales históricas, ¿no? Es su producto, ¿no? No está desvinculado, pero para nada. Yo, por ejemplo, cuando tú hablas de este aspecto de la técnica, yo lo siento muy, siento que hay no una generación, pero hay muchísima gente absorta en la técnica, ¿no? Estamos absortos en la cuestión de la técnica y como te lo decía al principio, hay caricaturistas geniales, ¿no? O sea, eh, yo te puedo decir, o sea, hay caricaturistas increíbles que hacen imágenes complejísimas y no sé qué, pero lo que tú estás viendo, lo que tú me estás diciendo, eh, esta caricatura resulta ser completamente panfletaria. Y entonces ya no me dice nada, ¿no? Entonces yo sí siento que pues, uno puede ser un gran dibujante, pero si tu trabajo carece de un discurso, que carece de elementos discursivos que cuestionen esa realidad, que tengan la intención de transformarla, entonces pues, serás un gran dibujante, pero pues, desafortunadamente esa es la parte en la que yo te digo, yo veo una crítica moralina, ¿no? Ahora que pasó me parece que van a enjuiciar a presidentes, ¿no? A expresidentes, ¿no? De nuevo volvemos a esa misma dinámica, ¿no? O sea, es una crítica moralina, es una crítica que surge desde el punitivismo, no sé, o sea, me interesa más el discurso en el que habla de las condiciones materiales desde donde se está diciendo, ¿no? Desde donde se está enunciando el, 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 el dibujante en general, ¿no? No me gusta la palabra ni historietista ni caricaturista, pero sino dibujante, ¿no? Este, desde dónde lo estás diciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, mi formación ha sido completamente autodidacta, pero también hace falta mucho eso, o sea, yo pienso que esencialmente el dibujo es observar y observar requiere, no es nada más mirar y voy a dibujar mi mano y así, ¿no? Sino esencialmente requiere una interpretación de esa realidad. Pero al final del día, lo que yo pienso que se requiere es una interpretación de esa realidad mediante un discurso que, saber desde dónde estamos dando ese discurso, perdóname, lo dije mal, pero saber desde dónde lo estamos diciendo. Porque pues, al final del día, la producción de imágenes hoy en día vaya, o sea, vemos memes, caricaturas, ilustraciones, cómics, o sea, y al final del día no existen las herramientas adecuadas para decodificar esa información. Yo creo que es lo esencial, ¿no?
en la cuestión. Y yo veo una gran cantidad de gente absorta en la técnica, ¿no? Absorta en los parámetros técnicos, ¿no? Hace poco yo compartía un texto de José Quintero que hizo hace algún tiempo, bueno, uno de mis maestros, ¿no? Aunque te digo, no he tomado clases nunca de ilustración ni nada, pero él es uno de mis maestros en todos sus aspectos. Y él hablaba precisamente del lector. El lector está siendo ninguneado a causa de que efectivamente, como lo decías, no hay una industria, pero hay unas dinámicas de mercado. Y estas dinámicas de mercado son aprovechadas por pues, instituciones, ¿no? E instituciones, pues si tú quieres, a lo mejor privadas, como algunas editoriales, ¿no? O instituciones, públicas, como el Estado, ¿no? Estas son aprovechadas y el lector, evidentemente, como no tiene las herramientas, o no tiene los recursos críticos para plantearse una lectura más profunda de lo que está leyendo, termina siendo pues nada más un consumidor. Entonces, nosotros como lectores necesitamos una institución que nos diga, esta es una novedad, y como esta es una novedad, pues tenemos que obtenerla. Y entran en las dinámicas de mercado, pues, que nos van a decir, esta es una novedad hecha por fulanito de no sé dónde, de bla, 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 que habla sobre esto y esto es una novedad, hay que obtenerla. Esto está marcando coyuntura. La coyuntura no la estamos marcando nosotros como lectores, como creadores, la están marcando las instituciones. Entonces esa dinámica tiene que cambiar porque las instituciones están a merced de la lógica del mercado. Eso no genera lectores, eso genera consumidores. Haciendo un pequeño paréntesis respecto a lo que mencionas, es que hay una constante, como te lo decía, o sea, no hay nada que vuelva sólido el aprendizaje, ¿no? Eh, para lo que se está preparando es para entrar a un mercado laboral. Entonces, todo lo que no me sirva para entrar en un mercado laboral es desechable. Y entonces lo que es desechable, pues desafortunadamente son diversas cosas como la lectura. Pues, evidentemente, pues, aquí ya entran diversas dinámicas, ¿no? De precarización, de accesibilidad, ¿no? Este, y desafortunadamente, como te lo digo, o sea, lo que hay, por ejemplo, el otro día comentaba, ¿no? No hay una Secretaría de Cultura, lo que hay es un Ministerio de Cultura que, como te lo decía hace unos momentos, establece lo que va a ser la coyuntura, lo que va a ser lo que debemos de consumir. Y esto no está libre completamente de ideología, es el resultado de esas dinámicas ideológicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que también resulta que pues, una de las maneras de liberarse de esa responsabilidad es pues hacerte una feria de libro y no sé qué, pero pues las dinámicas ahí son las mismas, ¿no? Están delimitadas por esa lógica del mercado, ¿no? Están delimitadas por la ausencia de un discurso crítico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Esa sería mi aporte, mi pequeño paréntesis. Hay una manera como muy poética de definirlo, que sería como, ay, yo estoy metiendo mi mensaje en la botella y la lanzo al mar, ¿no? Y sería suena muy bonito y todo, pero al final del día yo estoy apostando por alguien que tenga un sentido de apreciación crítico de mi trabajo, ¿no? En el que se tome su tiempo de apreciarlo, en el que se tome su tiempo de ver ciertas cosas que yo pongo ahí. Y efectivamente, como decía José Quintero, ¿no? O sea, y vuelvo a lo que decía que desafortunadamente no desarrollé hace un momento. El poder, la información es poder, pero la decodificación de esa información es un poder que se ejerce todavía más. Entonces, cuando yo lanzo esta información sesgada, dañina, ¿no? Pues evidentemente voy a reforzar un discurso, incluso un discurso de odio. Entonces, a mí lo que me interesa es un lector que tenga los aparatos críticos para decir, ok, yo estoy viendo esto,
estoy interpretando esto, ¿no? Y a partir de esto, pues yo puedo generar un criterio que que eleve la capacidad de análisis de lo que yo estoy leyendo, ¿no? De lo que yo estoy viendo. Yo creo que en la docencia, ¿no? Yo al menos como alumno, como lejano alumno y muy mal alumno, ¿no? Este, hace falta, hay que dejar de homogeneizar al estudiantado, ¿no? No es esta masa amorfa, ¿no? Sino que los grupos son, bueno, a mí me tocó, ¿no? No sé cómo sea ahora, pero los grupos son grandísimos, ¿no? 60 alumnos, ¿no? O 50 alumnos, ¿no? Y hay una disparidad de condiciones materiales que a veces no permite eh, la misma asimilación de toda esa información, como le decíamos, de esa lectura, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir identificando esos lados donde no penetra tanto la cultura, ¿sí? E ir entendiendo, no imponerlo, sino entendiendo por qué o cuáles son las causas y qué es lo que tiene esta gente que decir, ¿no? Para mí sería pues completamente esencial en mi trabajo, ¿no? Que el lector sepa que hay otras perspectivas, ¿no? De diversidad sexual, de racismo, de clasismo, que pues, va con el racismo desde mi perspectiva. Todos estos todo esto que tiene una perspectiva crítica más allá de lo que es, digamos, institucional, ¿no? Que hay que empezar a buscar un material que fuera que, que incluyera también a las chicas, ¿no? No sé si exista aún, pero por ejemplo, yo creo que sería muy esencial, muy básico, pero yo invitaría a lo mejor a que se leyera Persépolis, ¿no? Eh, Me parecería una lectura interesante porque creo que ayudaría mucho a las chicas, ¿no? Estos cómics, hechos por mujeres, el de la pérdida de esta autora, se me olvidó su nombre, Sara Bechdel se llama, me parece, ¿me equivoco? No sé, disculpen, pero es La Perdida, que es la historia de la autora que viene A a la la colonia condesa, Roma, ¿no? ¿no? Exactamente. A mí me gustaría que se viera eso porque a lo mejor son lecturas que yo creo que serían esenciales para nuevas perspectivas. Pero, por ejemplo, también me atrevería yo a decir, por ejemplo, que a recomendar a Peter Cooper, ¿no? Con lo que ha hecho sobre México, ¿no? El diario de Oaxaca, y el de Ruinas, que también es un gran libro, ¿no? Ok. Este, pero esencialmente yo me iría más por ese lado, ¿no? Por ese lado de, de recomendar ese tipo de historieta, ¿no? Una historieta que es pues también completamente emocional porque tiene que ser esencial para el desarrollo de la gente. Pero también nos estamos encontrando con ese obstáculo que tú estás diciendo. Desafortunadamente es una historieta absolutamente centralizada, ¿no? Es una historieta que, pues, incluso me atrevería yo a decir, ¿no? Es casi hegemónica, ¿no? Porque pues, no está, sigue perpetrando las mismas perspectivas de siempre, ¿no? A mí me gustaría, o sea, para empezar, José Quintero, ¿no? Yo recomendaría a José Quintero todo lo que ha hecho. Me gustaría mucho en el aspecto de que ha hecho un cómic social, ¿no? En su buba, en todo esto. Ha hecho un cómic social, pero también profundamente crítico respecto a temas como la filosofía, ¿no? Que me parecería muy interesante que se llegue a recomendar a los chavos leer buba, ¿no? Leer estas cápsulas, sí, o sea, leer exactamente, o sea, leer estas cápsulas que yo creo que hablan también desde esa perspectiva crítica y que se alejan mucho del discurso hegemónico, ¿no? Es un discurso
súper clavado en, en plantear un pensamiento crítico, ¿no? Sería José Quintero, o sea, y recomendaría a lo mejor el trabajo de mi amigo Ricardo Reyes, ¿no? Que sacó un libro llamado Historias de un niño cualquiera que habla sobre, que es un trabajo que habla sobre política, pero no es un cómic político, es un cómic, o sea, vaya, todo cómic es político, pero no es un cómic en el que el discurso sea el eje principal, sino que hay estos personajes que se involucran en la política, pero de manera no activa o no sino que son personajes que son afectados por la política, ¿no? Que eso no, eso nos hace muchísima falta. Y pues esencialmente la verdad es que no es que no conozca, pero a lo mejor lo que tengo yo a la mano de autores mexicanos, pues sería también el libro de Octavio Jiménez, ¿no? El de Nuestros derechos a la justicia, que me parece pues también esencial para entender de nuevo esas perspectivas, ¿no? Que a lo mejor sí me estoy clavando como en libros muy políticos, muy aguerridos, ¿no? Pero es esencialmente eso, que es No, y supongo que es como que deja claro que ahorita hay como muchas chances de muchas lecturas, ¿no? Ujú. Como que el... En el de Octavio Jiménez, en su libro, hay una parte que me gusta mucho, que es esta parte en la que te introduce, y lo hizo magistralmente, ¿no? Y no lo digo porque sea mi amigo, pero Octavio hizo esta, en lugar de representar, de representar violencia gratuita, lo que hizo fue poner a un niño a hablar de la violencia. Y si tú te fijas, eso es absolutamente, es una crueldad terrible, es de una visceralidad absoluta, ¿no? Que es que lo hizo magistral y sin usar nada de sangre, ¿no? Y en cambio hay caricaturistas, historietistas que hacen libros de matanzas o de desapariciones o de todo eso que ocupan estos, estos elementos gráficos solamente para decir, pues aquí mataron a alguien, ¿no? ¿A quién? No sé. Y eso no podemos hacerlo. O sea, vivimos en un país en el que te levantas y ya te enteraste de que hay 78 muertos por no sé qué cosa o no sé qué, ¿no? Si nosotros encima de nuestro trabajo lo que hacemos es una violencia gratuita respecto a esos temas, entonces o sea, estamos mostrando una indolencia, ¿no? Una ceguera emocional absoluta, ¿no? Y esto, pues desafortunadamente, a lo mejor me voy a escuchar un poco panfletario, pero es resultado del capitalismo, ¿no? Que es resultado de esas dinámicas. No podemos permitirnos eso, ¿no? Es ese carácter crítico, ¿no? Es ese carácter que pues a veces también, fíjate que un paréntesis rápido al respecto, o sea, lo que, lo que lo que se plantea es que la negatividad, ¿no? Hoy en día la negatividad representa una reducción del valor. Entonces todo lo que sea negativo resta valor a las cosas, o sea, y todo lo que son cosas, pues es al final del día una mercancía, ¿no? Entonces todo lo que es negativo es la crítica, las voces inconformes, todo esto, lo que hace es reducir el valor de toda esa mercancía. Entonces, qué es lo que pasa? Pues que en estas dinámicas, ¿no? Todas estas voces críticas tienen que ser desaparecidas porque porque esas voces son negativas y la negatividad reduce el valor de todo esto como mercancía. Y entonces, principalmente con el cómic, que aparentemente debería de ser una gran comunidad, como se suele decir y todo eso, pero desafortunadamente también está inmerso en las dinámicas de competitividad e individualistas, ¿no? Y desafortunadamente pues, lo que suponga negatividad, pues va a reducir el valor de esa comunidad.
Y entonces pues, la negatividad, la inconformidad, los discursos que aparentemente son inadecuados, pues tienen que ser erradicados, ¿no? Por eso a mí me parece esencial lo que dice José Quintero, ¿no? Lo que ha dicho lo que ha dicho al respecto de diversas voces críticas que han aparecido en la historieta, ¿no? Que pues, es esencial. ¿Cómo estás, Kat? Bien, 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 aquí escuchando la conversación. No, pues un honor tener a este invitado. Fíjese que ahora es que estaba escuchando acerca de lo del cráneo de los del normalista, acerca de cómo muchas veces, de hecho, se plantea la violencia gratuita. Y bueno, me llamó la atención porque, de hecho, en efecto, sí, ¿no? Más que nada en redes sociales, yo estoy en muchos grupos de dibujo, toman algo, no sé, algún suceso que ocurre y bajo la excusa de hacer como voz de algo social, pues lo ponen para llamar la atención, ¿no? Pero fíjese que en este caso, por ejemplo, yo lo diría de lo de los normalistas o de cualquier tragedia que ocurre aquí en México, creo que es bien, 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 bien necesario precisamente ser lo más gráficos posible. Yo le comentaba acerca de que me comentaban sobre un dibujo que yo hice para una exposición, donde puse a un sacerdote con una Biblia, con un símbolo satánico, yo le explicaba. Entonces, como que vi algunos asistentes inconformes y decía, ya después alguien me dijo, no, pues yo admiro que hayas traído esta obra y que la hayas explicado. Y me dijo, y que sí, que hayas puesto lo que tenías que poner. ¿Por qué? Porque no vale la pena utilizar símbolos débiles. Si vas a decir algo, tiene que ser dicho como va, ¿no? Y más, pues estamos hablando de un hecho que fue terrible, que no se acuerda de la película de Canoa, de Casals, ¿no? Pues que se tiene que mostrar lo que tiene, lo que es, ¿no? Yo creo que hay ciertas cosas en las que no se pueden tomar ciertas licencias, ser lo más delicados posible. Hay temas que no son delicados, ¿no? Bueno, que sí son delicados, pero que no, vaya, creo que se me entiende, ¿no? Son delicados, pero al mismo tiempo no son bonitos, no son temas que de que a los normalistas les hayan dado un par de nalgadas. Que te exigiría, ¿no? Claro. Como que el tema te exige. No sé si alguien quiera comentar. Ok, yo estoy muy de acuerdo. En este sentido, aquí a lo que yo me refiero es, por ejemplo, la crítica que yo quiero pensar que tú estabas haciendo era una crítica hacia la institución y la crítica que sea, bueno, y la representación gráfica que se hace al momento de hablar de, digamos, de normalistas, de Guerrero, de feminicidios, de migrantes, ¿no? Por ahí había una caricatura de muy mal gusto de un caricaturista en el que muestra los cuerpos, estaba lo del sargazo, entonces, muestra los cuerpos de un caso terrible de un padre y su hija migrantes que están en el lago. Él los dibujó y alguien decía un comentario de esto no es sargazo, pero esto es gravísimo, ¿no? O sea, de muy mal gusto, en el sentido de que hay que entender que hay cuerpos, ¿sí? Que son racializados, que toda su vida son marginados, ¿no? Entonces, al momento de la representación gráfica, son utilizados nada más como un instrumento para querer dar un mensaje que a veces no queda muy claro. Lo que tú estás haciendo, en cambio, se trata de una crítica institucional. Entonces, aquí en las dinámicas de poder, ¿no? El que está ejerciendo el poder necesita ser ridiculizado. Entonces, ahí sí, ahí digamos que sí está. No es que sea válido o que no sea correcto, no, más bien ahí lo que tú hiciste fue una crítica institucional. A lo que yo me refiero es que va a haber un momento en el que no vamos a poder entender realmente las dinámicas en las que están inmersos ciertos cuerpos que vamos a representar. Entonces esos cuerpos no es por una cuestión de respeto o por una cuestión digamos, de sacralización, pero sí una cuestión de involucrarnos, ¿no? Involucrarnos, por qué estos personajes están siendo representados de esta manera? ¿Sí?
y por qué estos están siendo representados de esta otra, ¿no? No sé si me explico, o sea, tendríamos que tener como bien establecidas las líneas de que cuando algo es un poder fáctico, ¿no? Va a tener que ser el objetivo de nuestra crítica, pero cuando algo, digamos, es está inmerso en dinámicas de desventaja, creo que ahí sí merece la pena involucrarnos un poco para entender por qué es tan fuerte que nos pegue esto. Y claro que es necesario que se den a conocer ciertas representaciones, pero vamos a tener que hacerlas con cierta capacidad para que se ejerza todavía más fuerte el mensaje, ¿no? Esa sería mi aclaración, solamente por ese aspecto. O sea, En primer lugar, tenía muchas ganas de ver a Vicente Rico en vivo. Pensaba que era una especie de espíritu. Yo pensaba que era como mi Tyler Durden. O sea, la parte en la que yo sí era un buen caricaturista chingón, dibujante chingón, bueno para la narrativa gráfica, que se desdobló en mí. Pero no, sí es una persona real, no está en mi imaginación. Pues sí, está bien curado. Está bien curado también lo que dice él de la representación del cuerpo victimizado del marginado. O sea, son un chingo de cosas que uno realmente no se pone a pensar cuando uno empieza a hacer cómics, tratando de hacer las Tortugas Ninja o tratar de hacer fanfiction de Dragon Ball. Cuando uno empieza, pues, si uno empieza haciendo acá, sí, exactamente. Cuando uno empieza haciendo cómics de superhéroes, cuando uno es adolescente, en realidad uno no piensa, ok, en el futuro yo voy a tener que estar pensando en las estructuras de poder, dinámicas de poder, humor hacia arriba, humor hacia abajo, punching up, punching down, todo ese rollo, ¿no? O sea, realmente uno no se pone a pensar, ¿qué camino voy a adoptar yo? El camino de hacer el cómic arte por el arte, o tratar de infundirle algo que vaya más allá de la representación gráfica y de la representación narrativa, y que se vaya hacia lo social, lo político, hacia lo filosófico. O sea, realmente cuando empezamos a hacer Gokus, no sabemos que nos vamos a encontrar con esa opción. Y la verdad, yo a los 40 años me voy dando cuenta, pues yo hice un montón de cómics desde esa inexperiencia y desde esa desidia de decir, bueno, pues son cómics, pues son mis historias. Yo, ¿por qué tengo que estarme preocupando si estoy haciendo una representación de las mujeres, por ejemplo, o de los pueblos explotados, de los oprimidos, o de los estratos sociales explotados? ¿Por qué tendría yo que dedicarme a eso? Pero me doy cuenta, ok, el arte también puede estar mal, pues el arte también puede estar en el lado incorrecto de la historia. Y pues yo no quiero. En cuestión de racialización y representación social. Entonces, estamos viendo que en México, sobre todo, yo creo que a la cultura popular le hace falta, le hace falta representar los sectores más amplios que son aquí mexicanos, por ejemplo. Otra vez tenemos una enésima caricatura de aztecas con personas que básicamente son caucásicos morenos, con filtro de piel nomás. Entonces, ¿dónde están las facciones angulares? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están las facciones que tenemos casi todos nosotros? Entonces, porque, bueno, actualmente, yo soy metido en esto como docente en cuestiones del tema de antirracismo y lo que se llama descolonización, que viene siendo que todas nuestras sociedades indígenas, negras, etcétera, tienen derecho a tomar sus elementos culturales y representarlos, de que no se haga la apropiación cultural de cosas generales que dicen, por ejemplo, que todos somos aztecas, que todo esto es nuestra cultura, lo típico de los whitexicans, que ya criticamos, pero que hace falta hacer ese brinco en los medios gráficos todavía,
todavía estamos un poquito atrás, se podrá decir, en esos casos. Y lo importante es que nuestros jóvenes lectores vean nuestras ilustraciones y digan, ah, mira, ese soy yo. O hay creadores que están escribiendo en mi idioma, en zapoteca, en mixteco, etcétera, en maya, que sí los hay. Sí he encontrado algunos, sí he encontrado algunos casos de pronto en Twitter escarbando. Entonces, la multiculturalidad dentro de México es lo que es un tema, yo creo que tiene que ser en ascendencia, en cuestión de inclusión en nuestros medios y también la diversidad sexual. De que sí hay algunos creadores por ahí que poco a poquito van saliendo. Sí, en esto de, bueno, la visión que yo tengo desde el docente, ¿no? Yo creo, por ejemplo, ustedes, los artistas tienen la capacidad de tomar la realidad, abstraerla, modificarla y la dan. Y cuando logran eso, las personas, aunque no sepamos de arte o algo así, nos crea sensaciones, ¿no? Por ejemplo, digo, yo no necesito saber de escultura, pero cuando veo una escultura de Miguel Ángel, hay algo que me mueve. Y me parece que en el arte es así, en la música, en el dibujo y en todo esto. Entonces, sí es claro que creo que el artista necesita este tipo de ideología, pero cuando el artista logra su cometido, lo que haga le va a transmitir a las personas comunes y corrientes. Pero yo creo que el problema ahora en esta modernidad es que como nos han enseñado a la inmediatez, entonces en ese sentido, como bien ustedes dicen, hay un montón de producciones inmediatas que inundan todo, pues, ¿no? Puede haber excelentes caricaturas o novelas gráficas, pero junto a ellas hay un mundo de cosas que se crean hacia la inmediatez. El papel del profesor, yo creo que es como que darle las herramientas necesarias para que los chavos puedan discernir qué es lo inmediato, qué es lo que no sirve de lo que sí sirve. Y aquí entramos en nuestra cuestión. En esta modernidad cualquiera es profesor, ¿no? Y entonces, pues sí, la verdad, si yo no tengo si yo no conozco nada de esto, entonces lo que le dé, aunque les dé oro a los chavos, pero si yo no sé interpretarlo y no les digo a los chavos, no que lo interprete como yo, sino darle las herramientas para la interpretación, pues está medio cañón, ¿no? O sea, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Entonces sí, yo creo que esto va en dos sentidos. Por un lado, los artistas deben de acercarse más al público, pues, ¿no? Porque también es cierto que, y ahora la cuestión es cómo hacemos el enlace entre estos artistas y la gente común y corriente como nosotros. Efectivamente, con lo que dice Juan, hay una constante, en la modernidad hay elementos que se vuelven efímeros, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que comentaba Sergio, ¿no? Ajá. Yo quisiera hacer dos puntualizaciones aquí. Una de las cuestiones que vienen con la etapa neoliberal, ¿sí? Es que el capitalismo se apropia de los afectos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ocurren es que no hay, se está llamando constantemente a la autenticidad y a la creatividad, ¿no? Y se está forzando, una especie de discurso nuevo, ¿no? La innovación es todo, o sea, la innovación, pero la innovación que viene en el sentido de los estímulos. Entonces, constantemente tenemos que estar estimulados. Y el creador, el grafista, ilustrador, monero, pintor, dibujante, lo que tiene que hacer es entrar en la dinámica de los estímulos, ¿no? Entonces, todo lo que no me estimula no me sirve. Y entonces, constantemente en esa búsqueda de los estímulos, ya todo se vuelve mercancía. Y toda mercancía va a llegar a un punto en el que se consume y se desecha. Yo creo que hay que encontrar el punto de trascendencia al momento de hacer todas estas representaciones, en el que no sea, en el que evidentemente no estemos como lo que dice Juan, que me parece que está haciendo referencia a Walter Benjamin,
¿no? Con lo de la reproductibilidad de la pieza de arte en el capitalismo, no recuerdo cómo se llama este ensayo, ¿no? Pero tiene que ver que hoy en día estamos completamente desvinculados del arte y entonces ahora solo estamos vinculados a los estímulos. Entonces los estímulos que estamos recibiendo por todos lados tienen que ser tienen que ser constantemente transgresores. Pero en esa transgresión necesitamos analizarlo con un poco de distancia. Por eso yo me refiero, por ejemplo, al principio con lo de toda representación conlleva cierta violencia, incluso si es una representación, digamos, positiva, ¿no? En su concepción, porque esta deja afuera otro tipo de representaciones. A lo que yo me refiero es que cuando la violencia es gratuita, es porque realmente no tenía que estar ahí, ¿no? Y puede ser una violencia que no tiene que ver con sangre y tripas y cortar la cabeza a alguien y no sé qué, ¿no? Sino con una violencia, digamos, estructural. Yo tengo muchos conflictos porque en ocasiones muchas representaciones que yo veo no son incluso violentas, ¿no? Sino que están siendo utilizadas para una recriminación. Entonces, yo creo que es un tema interesante en el sentido de que constantemente estamos buscando estímulos y los estímulos que se nos están ofreciendo en distintos medios, ¿no? Están llegando ya a puntos en donde no son, en donde son cuestionables, ¿no? Como te decía, o sea, cuando la violencia tiene que ver con, o sea, cuando la violencia es la reacción de los sectores oprimidos, me parece que esta se representa mediante la burla al poderoso, mediante la humillación al que tiene el poder, pero cuando estén siendo representados quienes están siendo oprimidos, ¿sí? Hay que involucrarse. O sea, no estoy diciendo yo que no se tenga que hacer eso. Hay que involucrarse, hay que entender las dinámicas en donde están siendo representados, ¿no? Porque yo creo que va a ser determinante al momento de que vamos a poder representar la idea que nosotros hayamos tenido al principio. O sea, no me refiero a que no se aviente la gente a dibujar estas escenas que les están provocando, eh, este, les están provocando los sentimientos, ¿no? Sino que no vayamos a los estímulos, porque eventualmente a mí lo que, vaya, a mí lo que me interesaba antes de algo en 3 o 4 o 5 años yo voy a tener ciertas herramientas discursivas y ciertas herramientas de interpretación que ya no van a ser lo mismo. Y en ese constante aprendizaje yo creo que vamos a tener que llegar todos en algún momento. Entonces yo creo que lo que hay que hacer no es tanto como hacer un acto de constricción, de decir, no, esto no lo voy a hacer, no, sino en el aspecto de voy a involucrarme, ¿no? Voy a entender estas dinámicas. O sea, vaya, no sé si queda un poco claro, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Pues Buenas creo que noches. me siento un poco como Carlos Mal, que decía que pues yo no me dedico como al cómic ni nada, pero me acerqué a la plática porque creo que el trabajo de Vini es como muy consistente en términos de imagen, ¿no? Y nos involucra, bueno, a mí como creadora y como, pues me gusta mucho pensar la imagen como algo que educa, ¿no? Entonces, como que también dimensionar que el poder de la imagen es re fuerte, ¿no? O sea, porque al grado de que repetimos como desde hace 500 años estos modelos de representación terribles, o sea, como yo pensaría como en estos grabados que le mandaron al rey de España y donde estamos como caníbales ahí, como teniendo estos rituales terribles y de repente vemos estos moneros que exhiben, ¿no? Así el rostro desollado de un normalista totalmente descontextualizado, ¿no? O sea, no nos habla
de lo que está sucediendo en la montaña de Guerrero y las dificultades de la brecha de la educación, ¿no? Nos habla de alguien que murió y como descarnadamente literal. Entonces, no sé, como que qué bueno que hicieron este conversatorio, la verdad, tomé algunas notas porque sí, es bien importante como, aunque no estemos involucrados directamente en la creación, como que es esto de ir cuestionando la imagen, ¿no? O sea, como profes, de verdad es un esfuerzo importante el que han hecho. A modo de conclusión, A modo de este, conclusión. no, pues te agradezco el espacio. Creo que, como te lo comentaba hace un momento, ¿no? El ruido es inmenso. El ruido eh, nos atrapa a todos, o sea, a mí me atrapa el ruido, ¿no? Y en ese ruido a veces las reflexiones pues, no llegan a ser adecuadas, ¿no? No llegan a ser no llegan a plantear estas nuevas perspectivas y pues te agradezco, o sea, que al menos en este espacio pues, me hayas permitido hablar de mi trabajo, de mi proceso de trabajo, ¿no? O sea, como te lo decía, a lo mejor como que yo siento como que eventualmente como que la técnica queda rebasada por la idea. Entonces, para mí eso es lo importante, ¿no? Nuestras ideas tienen que ser, tienen que elevarse, tienen que encontrar, tienen que encontrar en el lector a alguien que las entienda, pero también tienen que hacer que el lector o el receptor se eleve también a cuestionarse o a plantearse nuevas perspectivas, ¿no? Eso es lo que yo he intentado. Y pues nada, o sea, te agradezco y pues espero que a todos los que participaron, todos también les agradezco su presencia, sus 2 horas de su vida que no se las voy a poder devolver nunca, pero pero pues sí, o sea, y si se llevan algo para reflexionar de aquí, pues se los agradezco, ¿no? Y yo me llevo también muchísimas perspectivas más, ¿no? O sea, se los agradezco mucho. Gracias.